Y bueno, la siguiente ponencia justamente va de esto, bueno, más que ponencia, mesa redonda, perdón, y es una mesa redonda centrada en las ventas, directamente en lo que decía Sergio, poniendo el foco en los clientes. Hay muchas formas de vender, obviamente, no solamente pues, a través de internet, con publicidad o a través de mailing, sino también venta incluso pues, por teléfono o en persona incluso. Así que bueno, vamos a tratar todos estos temas con la siguiente mesa redonda de expertos en ventas y bueno, la modera Cristian Nila, un actor y pues también experto y coach en bueno, este tipo de cuestiones, oratoria y lenguaje también no verbal, en escenario y todo esto. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, Fran. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí, te escucho perfectamente y bueno, Perfecto. creo que tienes ya preparado a todo tu equipo para esta mesa redonda fantástica. Si quieres, le vamos dando la bienvenida. Preséntalos, por favor. Venga, tengo muchísimas ganas. Voy a empezar por Sonia Hakim. Sonia es analista, consultora, formadora, investigadora en comportamiento no verbal. Es directora de la Escuela de Comunicación y Código No Verbal y directora del Máster en Comunicación No Verbal y Habilidades Directivas. Colabora habitualmente con distintos, digamos, programas de televisión de ámbito nacional y autonómico y también ha participado en charlas TED. Ex experta en detención de mentiras y comunicación no verbal. Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de participar aquí. Muchas gracias. Hola, Fran. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Vamos a seguir. Vamos con Antonio Sánchez. Tenemos a Antonio Sánchez, que es consultor comercial, lleva 20 años dedicado a la dirección comercial y a las ventas. Ha dirigido equipos comerciales en Madrid, Murcia, Alicante y también en muchos lugares más. Algunos de ellos también con más de 200 personas y además a sus respectivos directivos. Es profesor y ponente en la ENAE. Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a Antonio, todos. ¿Cómo estamos? Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Un placer. Vamos con el siguiente. Vamos con Santiago Torre. Santiago es coach de negocios, certificado por la International Business Coaching Institute y Asociación Internacional de Coaching Empresarial y de Negocios. Está licenciado en Sociología Industrial por la Universidad de Deusto y lleva más de 30 años de experiencia como profesional en el departamento de marketing, de ventas y financiero. Santiago también es autor de varios libros y del podcast Liderazgo Comercial. Hola, Santiago. No te escuchamos, Santiago. No te escuchamos, Santiago. Creo que tiene el sonido apagado, ¿a que sí? Sí. Bueno, no te preocupes, Cristian, seguimos con el resto, Seguimos. ¿me parece? Y Vamos con Pedro. Comenzar. Perfecto. Vamos con Pedro Valladolid, que es empresario, ha sido directivo industrial, financiero, de construcción y también consultor. Actualmente es fundador de la Executive Business Mentoring y también coordinador nacional de formación. Ha trabajado en el desarrollo de microempresas, en la Asociación Multisectorial de Microempresas de España y es autor del libro 5 claves para llegar a lo más alto profesionalmente. Así que un placer, Pedro. Muchas gracias, Cristian. Hola, Fran. Encantado. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por invitarme a participar aquí con este equipo maravilloso de ponentes también. Muchas gracias. Cristian, te dejo con ellos. Desde luego estás muy bien acompañado y vamos a aprender muchísimo sobre ventas. Pues sí. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Fran, por esta oportunidad y por esta mesa redonda que va a ser muy enriquecedora para todos. Tenemos muchas ganas. Por ello. Bueno, muy bien, compañeros, aquí estamos. Me presento un poco también para nuestros espectadores porque así saben un poco quién soy. Y yo soy actor, llevo más de 30 años de profesión, estoy licenciado en arte dramático, estoy especializado en comunicación por la Universidad Europea de Madrid y llevo muchísimo tiempo formándome con artistas y sobre todo con profesionales en Estados Unidos, en México y en muchos lugares. Y hoy me voy a unir a esta mesa redonda porque también llevo mucho tiempo formando a profesionales en comunicación, en oratoria, en todo lo que es la parte de puesta en escena y sobre todo de comunicación efectiva, ¿no? Para ventas y para ponencias o todo lo que es la cuestión comercial, ¿no? Así que creo que ya estamos y sé que tenemos muy poco tiempo, pero me apetece mucho haceros las preguntas que tengo planteadas porque sé que le van a servir a mucha gente. Vamos a empezar con una así muy, muy concreta. ¿Existen técnicas de ventas o normalmente las personas lo que suelen hacer es tirar un poco de sus capacidades o su experiencia? ¿Cómo lo veis? ¿Quién quiere empezar? Antonio, por ejemplo. Venga, encantado. Bueno, a ver, técnicas de ventas existen muchas. Lo que pasa es que no es café para todos. La verdad es que, desgraciadamente, en esta profesión,
Yo hace ya unos 20 años que empecé en esto y lo único que hacían era darte un catálogo y salir a la calle, ¿no? A comerte el mundo. Y te das cuenta que evidentemente hay que trabajar con técnica, hay que trabajar con método, hay que trabajar con proceso, pero insisto, no es café para todos. Si yo tuviera que dar pues una recomendación en general, porque claro, insisto, dependiendo un poco del modelo de venta o del modelo del proceso comercial, pues mejor unas que otras, ¿no? Pero en términos generales yo creo que las técnicas más importantes que hay que aprender son las técnicas que nos ayudan a conocer al cliente. Para mí eso es fundamental. O sea, y de esto se habla poco normalmente, es decir, nos empeñamos, mira, yo soy emprendedor, esto es un foro para emprendedores y yo me acuerdo que cuando empecé y luego he trabajado también con otros emprendedores en proyectos, nos centramos todos en el producto, en el producto, en el servicio, en el producto, en el servicio. Y lo más importante es venderlo. Claro que hay que enamorarse de tu producto, de tu servicio y tenerlo muy bien, ¿no? Pero tenemos que venderlo, ¿no? Y hay que aprender pues a venderlo, hay que tener determinadas técnicas, pero todas incluidas en un método, en un proceso, ¿no? En un paso a paso. Improvisamos demasiado. Y cuando improvisamos demasiado, pues eso hace muchas veces que, pues bueno, pues que no vengan los resultados. Así que todas las técnicas que estén relacionadas en cómo conocer mejor al cliente para que nos compre, yo creo que es la clave. Técnicas pues de por qué nos compra, de por qué no nos compra, cómo conocer mejor al cliente. Ese sería mi punto de vista, vaya. Podría estar hablando aquí toda la mañana, pero decía la idea. No, pero es muy interesante, creo que es importante porque creo que a veces cuando hablamos de ventas siempre es verdad que nos centramos en mi producto a ver cómo es, mi producto, cómo puede llegar mi producto y al final no ponemos en valor las necesidades que tienen los demás, ¿no? Eso es. ¿Verdad, Santiago? Sí, estoy total y absolutamente de acuerdo con Antonio. Por supuesto que existen técnicas y cada uno debe tener la suya. Y improvisamos en exceso. Y es muy frecuente, sobre todo cuando formas equipos comerciales con una cierta experiencia, ¿no? Y siempre dicen, no, pues yo improviso y me va bien. Y le digo, pues imagínate cómo te irías si no improvisaras. Si tuvieras tu proceso, lo siguieras. O sea, como toda profesión, tiene una técnica. Tú dices, yo soy actor, es que ser actor requiere una técnica. ¿Que hay alguien que tiene un don especial? Sí, bueno, habrá alguno que tenga un don especial, pero la mayoría de los mortales no lo tenemos. La mayoría de los mortales necesitamos esa técnica y cuando conocemos la técnica somos capaces de hacer mucho más con menos esfuerzo. Con lo cual, No, y además, Santiago, claro, no, además, Santiago, en ese sentido te doy la razón porque aunque una persona tenga talento, yo siempre lo digo, aunque una persona tenga talento, necesita técnica para poder seguir, porque puedes tener suerte una vez, pero para mantenerte y para poder trabajar, lo mismo con las ventas, puedes tener suerte, un día vendes mucho porque ese día se habrán cruzado los astros o ha pasado algo, pero tienes que saber lo que estás haciendo para seguir haciéndolo, ¿no? Y Pedro, ¿qué opinas? Pues estoy de acuerdo con mis compañeros y por añadir, al final una técnica, ¿qué es? Pues una técnica es una habilidad, ¿no? Que has desarrollado y que has adquirido con el tiempo. Y bueno, pues es verdad, improvisamos mucho. Hay muchos vendedores, muchos comerciales que dicen, vamos a ver, ¿cómo voy a tener todo preparado si cada cliente es distinto y cada situación de venta es diferente? Pues sí, a ver, pues tienes razón. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuanto mejor preparado estás, mejor improvisas. Y como te van a surgir muchas cosas en tu entrevista de ventas, si tú te has preparado y como decían Antonio y Santiago, y tienes claro quién es tu cliente, qué beneficios da tu producto, tienes muy bien hecho el funnel de ventas, que lo han hablado algunos de los ponentes anteriores que ha habido, estás preparado para improvisar y para tener cintura y adaptarte a cualquier enfoque que te pueda dar el cliente. Con lo cual estás poniendo el foco en él y no en ti. Y esa es la diferencia fundamental y quizás la mejor técnica, prepararse, aprender y, por supuesto, de lo que nos va a hablar Sonia, que es comunicar, porque a veces no entrenamos la comunicación, qué decimos, cómo lo transmitimos, cuál es nuestro lenguaje no verbal. Y de eso, por supuesto, Sonia sabe muchísimo más que yo, pero es fundamental el cómo transmitir. Pues sí, Sonia, cuéntanos un poco, porque es verdad que todo el tema de comunicación no verbal es importantísimo, ¿no? Totalmente. Estabais hablando de esa entrevista de venta, de ese guión de venta que yo puedo tener o el conocimiento que puedo tener de mi producto, pero lo cierto es que el cómo transmito eso a mi cliente y no solamente cómo transmito yo, sino cómo percibo, cómo está recibiendo mi cliente esa información que le estoy dando, es fundamental para que al final podamos llegar a ese contrato firmado de ventas, ¿no? Entonces, decías, hay técnicas, bueno, en lo que a mí respecta, en el tema de la comunicación no verbal, por supuesto que hay técnica y al final se reduce a responder a una pregunta. ¿El carisma se aprende?
porque realmente, ¿qué es el carisma? Gente como Obama, pues está Obama y todos los demás lo tenemos que aprender. Y realmente sí, claro que hay técnicas de comunicación, en concreto de comunicación no verbal. No es lo mismo entrar a tu entrevista de ventas con una expresión facial afable, ya no digo una sonrisa de oreja a oreja, pero con una expresión facial afable, que entrar con cara de lunes. ¿Es que no marca la diferencia? Pues claro que sí. Por muy buen guión de ventas que tengas, ese tipo de detalles puede marcar una gran diferencia. Sí, además creo que es importante y yo defiendo mucho que creo que no nos entrenan y deberían entrenarnos desde pequeños a conocernos, a gestionar nuestras emociones, a gestionar nuestro cuerpo. Y claro, normalmente las personas empiezan a trabajar con eso cuando ya son mayores, cuando ya el cuerpo ha cogido vicios, cuando ya el cuerpo no saben cómo gestionar eso. Y yo apuesto mucho, y eso es un poco mi sector, por el tema de las artes escénicas, porque creo que son una herramienta fundamental para conocerse interiormente y también a nivel corporal, conectar con los demás, porque un actor tiene que estar, ¿no?, manteniendo ahí 20, 30, a veces 1000 personas, ¿no?, en una noche. ¿Eso cómo se hace? Y yo también, como Sonia, digo que hay técnicas y muy potentes. No sé si alguno de vosotros ha hecho algo de artes escénicas o sí, ¿no? Sabéis, por lo tanto, la importancia que tiene eso en ese sentido, ¿no? Pero me parece fundamental todo lo que habéis dicho. ¿Queréis añadir algo a esta pregunta? Yo estoy, bueno, simplemente añadir que efectivamente eso es fundamental porque es una pena que muchas veces el hecho de no controlar bien nuestro lenguaje no verbal, nuestra actitud, a veces yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero te viene un comercial que, no sé, he visto muertos con más salud, quiero decirte. Claro, luego, porque de verdad, o sea, tienes que entrenarlo, tienes que ensayarlo, es que es verdad. Luego dices, no, yo creo que sí le voy a vender, no te has enterado de nada, macho. O sea, es que directamente con la cara no ha fingido desmayarse porque por respeto, pero muchos fingen desmayos para que te saquen de allí y que no te vean mal la cara. Por eso no se trabaja normalmente y para mí es fundamental. Dentro del proceso y el método de las técnicas está, a mí me parece que esa parte escénica, ese lenguaje no verbal, ese transmitir alegría, ¿no? Están los que los ves y te echan para atrás y los ves que dices tú, hostia, yo quiero trabajar con esto, yo quiero trabajar con esto. O sea, es que simplemente, aunque el producto luego me cuadrará o no me cuadrará, pero estoy encantado de la vida y eso es fundamental y no lo cuidamos desgraciadamente mucho, ¿no? También, ya no solo la venta. Perdón, si me permitís, también hay que tener en cuenta que no puedo ser yo siempre igual. Es decir, claro. Y aquí, Cristian, entra un poco también esa capacidad de adaptarnos, porque nos tenemos que adaptar al cliente, que es una técnica realmente que hay que aprender. No todos los clientes tienen el mismo, vamos a decirlo de una forma sencilla, nivel de energía. Hay personas que tienen un nivel más bajo y si ese cliente tiene un nivel más bajo de energía, es decir, es un perfil más introvertido, es un perfil pues que a lo mejor, bueno, pues habla, eso se nota a nivel no verbal porque hay determinados elementos no verbales que influyen en los perfiles de personalidad, pues notamos que habla más lento, que habla más bajito, que es más reflexivo en las respuestas. Todo esto va a hacer que si yo vengo aquí comiéndome el mundo, pues no conecto con esa persona. Es decir, yo no puedo ir a lo bestia con cualquier tipo de cliente. También tengo que ponerme un poco en rapport con ese perfil diferente al mío, ¿no? Porque está demostrado que todos en el corto plazo, y cuando hablamos de ventas estamos hablando del corto plazo, un cliente que yo veo y tengo media hora para venderle, todos conectamos mejor con gente que se parece a nosotros. Entonces, en ese sentido, yo no puedo hablar igual de rápido con todo el mundo porque habrá gente que le encante que yo hable muy rápido y habrá gente que se agobie muchísimo, ¿no? Que le resulte estresante. Yo no puedo hablar con un volumen de voz alto. Aquí estoy hablando de la voz, pero realmente es todo, es la corporalidad o el acercarnos más o menos a una persona. Hay gente que no la conoces de nada y ya te está tocando. Bueno, y esto también es por el perfil de personalidad que suelen tener los comerciales, es bastante habitual. Bueno, pues eso a todos los clientes no les va bien. Y yo tengo que saber detectar ese perfil, que sepáis que la comunicación no verbal no es solo para detectar las emociones, sino también el perfil de personalidad que tiene cada persona, ¿no? Entonces, en ese sentido me puede ayudar mucho también. Sí, yo creo que es fundamental, además, la comunicación empieza desde la escucha a la otra persona. Y entonces adaptarse, y allí entro un poco en juego yo con el tema de crear un personaje. Yo cuando normalmente trabajo con algún comercial me dicen,
bueno, pero como un personaje, digo, sí, es que todos tenemos distintos perfiles en nosotros mismos. Se trata de aprender qué perfiles tenemos, cómo potenciarlos y cómo adaptarlos a cada cliente, ¿no? Hay momentos donde si yo me comporto de una forma como muy elegante con un cliente que a lo mejor es más tranquilo y no, claro, no conecto con él, no conecto con sus necesidades, con su forma. Entonces, claro, es importante, como dice Sonia, que aprendamos a adaptarnos a él. Pero eso de la creación de personaje, creo que personaje de nosotros, siempre hablo, creo que es fundamental. Oye, y otra pregunta. A ver, 3 tips, 3 consejos para que una venta sea efectiva. Por ejemplo, Pedro. A ver, para que sea efectivo una venta, 3 consejos. Para mí, vender es un arte, ¿no? Pero también es una ciencia. Es decir, vender tiene mucho de medición, tiene mucho de matemática y tiene mucho de preparación previa, como ya hemos dicho antes. Entonces, tres consejos. Pues yo soy un convencido de la planificación, que lo hemos dicho antes, es decir, el 70%, lo digo siempre, el 70% de la venta se hace antes de estar sentado con el cliente. Entonces, toda esa preparación de mi embudo de preguntas, mi característica única de venta, motivadores de compra, guión de objeciones, análisis de tipología de cliente, con quién voy a estar, como hemos visto antes, cada uno comunica de diferente manera, tiene unos motivadores distintos. Yo tengo incluso para una misma empresa, para un mismo producto puedo tener hasta 3 discursos diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le presente mi propuesta de valor al director de recursos humanos que al director general, que al director comercial. Cada uno tiene unos objetivos, tiene unos intereses diferentes. Entonces, esa misma propuesta de valor, ese mismo producto, lo tienes que adaptar a cada uno de ellos. Entonces, la primera, planificar, para no extenderme mucho. La segunda, plan de acción comercial, hoja de ruta. Tenemos la costumbre de salir y venga, a pecho descubierto. Vamos a ver lo que hacemos esta mañana y a hincharme a trabajar. Vamos a hacer un plan de acción comercial, dónde tengo que ir, a quién tengo que llamar, cuántas llamadas, cuántas visitas, cuál es mi venta media y, por supuesto, todo eso medirlo. Medirlo y hacer un seguimiento con los KPIs para saber si voy en el camino adecuado o no voy en el camino adecuado o tengo que hacer ajustes. Esto es planificar, hoja de ruta y medición. Perfecto. Santiago, tus para que 3 la venta consejos. sea efectiva, yo indudablemente estoy total y absolutamente de acuerdo con todo lo que nos dice Pedro. Mis 3 consejos son, primero, conoce muy bien tu producto. Sin conocer el producto, no vas a poder hacer las preguntas adecuadas para saber en qué le beneficia al cliente, porque vender es ayudar al cliente a tomar una decisión que le haga estar mejor de lo que está ahora. Es decir, vender es ayudar. Si yo conozco mi producto, puedo ayudar al cliente y me tengo que preocupar por él. Y luego, por supuesto, lo tengo que transmitir con ganas, con ilusión, con pasión, porque mi trabajo es emocionarle, estimularle, incentivarle a que se mueva la acción. Y si no lo hago con ganas, ilusión y pasión, es absolutamente imposible. Y para eso tengo que conocer el producto, estar seguro de que le ayude y querer ayudarle. Entonces, todo es mucho más sencillo para hacer esa venta en ese momento. Yo ya estoy hablando en el momento en que te sientas a obtener un sí o un no. Porque muchas veces yo me tengo que reunir 2, 3 o 16 veces con un cliente para hacer una venta. Pero en el momento de la verdad, en ese momento es cuando tienes que entregar todo. Y hay veces que dices, ya, pero es que hoy no me siento bien. Pues actúa, puñetas, actúa, que son 10 minutos. Oye, a ver si no vas a saber actuar 10 minutos. No digo que cambies tu personalidad, pero actúa. Y luego ya es cuando salgas lloras, ya está. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Hay muchos bloqueos allí, ¿eh? Yo lo veo. Hay muchas personas que le cuesta muchos bloqueos por eso, porque no están acostumbradas y no saben por dónde cogerlo, ¿no? Sonia, ¿cuáles son tus 3 consejos en ese sentido? Bien, pues como ya hemos dicho lo de la adaptación al cliente, también podemos recomendar la naturalidad. Se nota mucho cuando alguien está forzando las cosas, se nota. Y la otra persona, el cliente, no tiene por qué ser experto en comunicación no verbal para darse cuenta que ahí falla algo, que esa persona realmente está impostando, ¿no? Entonces, esa naturalidad, no digo que hay que estar como si estuviéramos en la playa, tampoco es eso, pero sí, trabajar desde la naturalidad. Eso por un lado. Por otro lado, hay que seguir el orden correcto en la comunicación y es primero observar y escuchar y después intentar seducir al cliente. Cuidado que hay mucha gente que entra a hacer una venta intentando directamente seducir al cliente sin haber observado ni escuchado. Si no observas y escuchas al cliente, ¿cómo puedes saber lo que le gusta?
lo que les seduce realmente, ¿no? Entonces, hay que guardar ese orden correcto. Primero observar y escuchar y después ya intentaré seducir a mi cliente. Y por último, y más importante, la congruencia. Cuando tú no crees en tu producto, cuando tú sabes que estás vendiendo una cabra y que eso en realidad, bueno, pues estás ahí soltando lo que sea, eso se nota. Eso se nota. Y como digo, la otra persona no tiene que ser experta en comunicación no verbal para percibir que ahí falla algo, que ahí no hay congruencia entre lo que se está diciendo y lo que se piensa. Pequeños detalles que a lo mejor yo por mi trabajo lo que hago es poder decirte, mira, es que has hecho una elevación vertical de hombros, es que mientras negabas has afirmado con la cabeza, es que tu expresión facial ha delatado una emoción de miedo. Yo puedo decirlo, pero un cliente, sin ser experto, simplemente percibe. Esa percepción realmente es porque ha decodificado algo de forma inconsciente en tu comportamiento no verbal que hace que le resultes incongruente. Y ante la incongruencia, el cliente, ¿sabéis qué le ocurre? Pues que siente desconfianza. Y la venta es un trabajo de confianza. Y generar confianza, hay elementos técnicos verbales y conocimiento del producto, pero hay mucho de no verbal. Es decir, generamos confianza a través de nuestra calidez, a través de la percepción que el cliente tiene de nuestra competencia y todo eso es no verbal. Perfecto, perfecto. Yo creo que ha quedado clarísimo. Antonio, Sí. ¿qué opinas? Pues yo recomendaría también, al hilo de lo que está, bueno, absolutamente de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros, yo una recomendación que utilizo mucho y que, bueno, lo recomiendo mucho es, efectivamente, tenemos que conocer al cliente, tenemos que conocer nuestro producto, conocerlo muy bien, comunicarlo muy bien para persuadir y que realmente al final te compren, más que tener que presionar o tener que sacar el colmillo retorcido cuando se nos ponen las uñas afiladas que hay que meter en la yugular, no, todo eso está claro que evidentemente no puede ser. Entonces, para conocer bien al cliente, preguntémosle al cliente. Yo siempre le digo, vamos a ver, ¿cuántos clientes tienes aquí ahora mismo en tu lista, en tu base de datos que más o menos llevas trabajando tiempo con ellos? Pregúntale, ¿cuál fue la razón principal por la que empezaste a trabajar conmigo? ¿Y cuál es la razón por la que sigues trabajando conmigo? Eso es oro. Eso, para conocer a los potenciales clientes, si tienes definido muy bien tu perfil, eso es oro, porque vas a saber perfectamente dónde están los dolores, dónde están los problemas, de forma que vas a ir mejor preparado. Por lo tanto, otra de las recomendaciones es esto. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que nos da como miedo, ¿no? De preguntarle al cliente, oye, ¿por qué? En el fondo le estás preguntando, oye, ¿está bien la cosa? ¿Está mal? ¿Cómo va la cosa? Y claro, nos acojona un poco que nos diga, pues, hombre, no sé yo, ¿eh? Claro, eso nos paraliza, ¿no? Entonces, por si nos dicen algo que no nos gusta, no preguntamos al cliente. Yo creo que el cliente es el que tiene todas las respuestas de nuestro negocio, ¿no? Me da igual que sea emprendedor, me da igual que sea vendedor por cuenta ajena, me da igual. Hay que preguntar mucho, hay que entender muy bien al cliente, porque nos llenamos la boca de decir todas las empresas estamos orientados a los clientes, estamos orientados a los clientes, y si no le preguntas a un cliente por qué compra y por qué no compra, eso no es estar orientado al cliente. Por lo tanto, y una recomendación, quiero decir, es muy sencillo, es levantar el teléfono. Para que a veces levantar el teléfono para llamar a un cliente es peor que subir el Everest. A veces nos paraliza tanto que nos da un miedo, pero hay que hacerlo si queremos tener un negocio próspero, si queremos recurrencia de clientes, si queremos mejorar nuestro producto, si queremos mejorar nuestras ventas, la recurrencia, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué quieres, una venta o un cliente? Pues yo quiero un cliente recurrente, no quiero una venta y que luego ya me diga hasta luego, Lucas, ¿no? Entonces, creo que preguntarle al cliente, y si no tienes clientes, si estás empezando, estamos en un foro de emprendedores, a ese potencial cliente que tú crees que le resuelves un producto, llámalo y siéntate con él. Y pregúntale, tengo esto. Oye, ¿esto te ayudaría? ¿No te ayudaría? Pero no nos hagamos trampas al solitario. Yo he trabajado en 2 startups de 3 millones de euros y fue un fracaso absoluto. Y era porque solo estamos empeñados en sacar dinero para inversores. Y al final no estamos pensando en el cliente, no estamos pensando en el producto. Creíamos que teníamos el mejor producto del mundo. Y claro, cuando tú no preguntas a un cliente y lo que estás pensando en sacar dinero para sacar la empresa, que no digo que no haya que hacerlo, evidentemente tenemos que buscar inversores, etcétera, etcétera. Pero ¿y el cliente? ¿Realmente te está avalando el cliente? El juez, que es el cliente el que te dice esto sí, esto no, yo pago por esto, ¿no? Realmente le has preguntado, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental poner el foco de verdad, no decirlo de boquilla, oye, yo estoy orientado a cliente, sino realmente tener una acción y una ejecución de cómo conocer al cliente mucho más. ¿Cómo? Poniéndote delante de él. Yo muchas veces digo, oye, es que no sé cómo preguntarlo, no sé qué hacer para saber lo que mi potencial cliente coge ahora mismo, como diría Santiago, ¿no? Actúa,
carpeta, iPad o simplemente una tarjeta de visita y vete a ver clientes y vete a verlos o llámalos por teléfono o alguna videollamada. Con esto del COVID, pues todos nos hemos un poquito, que no estaba transformado, ya se está transformando un poquito digitalmente. Hay muchas herramientas, pero no cabemos por la boca del cliente. No cabemos por la boca del cliente, lo digo muchas veces, pero nos paraliza lo que nos pueda decir, ¿no? Y yo creo que es fundamental hablar con el cliente, preguntarle al cliente, oye, y si lo que te dice no te gusta, pues lo siento mucho. Tenemos que, a partir de ahí, tener que mejorarlo, pero es la realidad. O sea, lo demás es hacerse trampas al solitario. Sí, yo creo que a veces también depende mucho del ego, ¿no? De cada uno, de que no quieren escuchar, que le digan, bueno, esto no está bien, lo otro no está bien. Y eso, claro, hay que dejar a un lado un poco ese ego, ¿no? Y dejar que, bueno, pues aprender, porque al final estamos aquí para aprender y seguimos aprendiendo siempre. Nunca dejamos de aprender y mejorar. Y eso también la gente lo tiene que entender. A mí me gustaría añadir una cosa, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero también la parte emocional. Somos seres humanos, no somos robots. Entonces, muchas veces buscamos esa perfección en hacerlo todo súper correcto y súper bonito, ¿no? Y creo que muchas veces el tema de ser personales, el tema de conectar emocionalmente con la gente, hace que la gente sí tenga un poco ese sentido, como decía Sonia, de confianza, ¿no? De yo confío en esta persona porque la veo real, porque veo que me transmite algo, que no es solo un robot que me intenta vender un producto de forma perfecta. Eso creo que también es fundamental. Y la gestión de las emociones, por supuesto. Por supuesto. Y otra pregunta. 3 errores. Hemos dicho tres consejos. Ahora vamos a los 3 errores más comunes, que algunos ya me lo imagino porque ya hemos mencionado varias cosas, pero ¿cuáles son los 3 errores? Santiago. Desde mi punto de vista, improvisar, no tener un proceso, es un error clarísimo. 2, estar pensando más en ti que en tu cliente, que muchas veces estamos pensando en la venta que tenemos que hacer más que en ayudar al cliente. Y el tercero, para mí, claro, es rendirte al primer no. Muchas veces los vendedores se rinden al primer no. En el momento que le dicen primer no, se acabó. Cogen su cuaderno, cogen su catálogo y se van. En vez de investigar, indagar y saber qué hay detrás de ese no y transformarlo en un sí. Que en muchas ocasiones, si eso es transformable, lo transformas, ¿eh? Pero necesitas esa empatía, ese querer ayudar y ese indagar y nos rendimos demasiado rápido. Vale. Y Pedro, ¿qué opinas? 3 errores. Pues totalmente de acuerdo con los 3 de Santiago. Yo más o menos añadiría alguno más, ¿no? Mis 3, la parte mía, por supuesto, improvisar yo creo que es algo que desde el minuto 1 estamos de acuerdo todos, que improvisar es el mayor error que cometen los vendedores. Hay uno que yo me encuentro muy a menudo, además, que es no escuchar. Es decir, escuchamos para responder y no escuchamos para comprender. Entonces, nos perdemos casi toda la información del cliente. Entonces, cuando nos dice algo, muestra una insatisfacción, ya tenemos aquí, ya sé lo que voy a decir, a ver si te callas y ya verás tú que nosotros somos la releche, ¿no? Pero se te olvida que hay que seguir investigando, hay que seguir preguntando, hay que seguir entendiendo qué es lo que realmente le preocupa, ¿no? Pero ya nos hemos bloqueado y ya tenemos una respuesta buenísima y nos hemos perdido todo el resto de la información. Entonces, saber escuchar es fundamental. Perfecto. Y hay otra que además... Sí, perdón. Sí, dime. Ah, vale. No, y hay otra que no estamos acostumbrados a gestionar bien nuestra cartera de clientes. Es decir, analizar, clasificar nuestros clientes en A, B, C y D. Nosotros los llamamos adorables, buenos, conflictivos y descarriados. Entonces, ¿cuáles son realmente la potencialidad de esa cartera? ¿Qué estrategias puedo utilizar para los A, para los B, para los C? ¿Cómo hacerlo subir por esa escalera de clientes? Tener una correcta gestión de la cartera no siempre lo sabemos hacer y pensar que a lo mejor hay clientes a los que tenemos que hacerles un poquito menos caso porque nos están canibalizando el tiempo y nos lo están quitando de otros que tienen un mayor desarrollo. Entonces, gestionar nuestra cartera de clientes, improvisar y no escuchar o escuchar para responder son los 3 que yo comentaría. Estupendo. Antonio, ¿cuáles son tus 3 errores más comunes? Pues es que la verdad que estoy de acuerdo con todos. Yo diría no dar la chapa, no aburrir, no ser pesados. O sea, es que es así. Ahí te doy la razón. Si es que es así, si es que nos ve, yo lo que decía antes, fijimos de mayor, porque no, por favor, mano a las carteras. Es que es así, porque estamos pensando solo en nosotros, en lo que nos interesa y no poner el foco en el cliente. Entonces, es verdad.
Yo muchas veces pregunto, oye, ¿cuánto tiempo tardas desde que haces la presentación a un cliente hasta que empiezas a hablar de tu producto? Y dice, pues hombre, inmediatamente, pues ya está, pues no te compro, no te va a comprar. Es decir, somos muy pesados, hay que poner el foco, lo hemos dicho muchas veces y es seguir en lo mismo, es decir, el foco en el cliente, entender el cliente, que hable de su negocio. O sea, ¿de qué nos encanta hablar a todos? Creo que se ha comentado también a lo largo de toda la jornada, pues de nosotros, de nuestro negocio, de nuestra historia, de nuestros hijos, de nuestras mujeres, en fin, de todo. Y si vamos a empresas, ¿de qué? Pues de su negociado, de su empresa, de lo orgulloso que está. Pues sea más inteligente, vamos a hablar de eso, vamos a subirlo a un estado emocional positivo, que esté receptivo a cuando llegue el momento de hablar de mi libro. Porque hay que desactivar las objeciones. Muchas veces dicen, oye, las objeciones, ¿cómo rebato el precio? ¿Cómo rebato? Vamos a ver, muchas de las objeciones es culpa nuestra, porque estamos hablando, estamos ofreciendo productos en esos servicios que todavía no nos ha dicho, oye, yo quiero que me hables de esto. Entonces, empieza a generar empatiza, conecta con él para llegar a entender muy bien cuál es su dolor, su necesidad, su punto de mejora, y a partir de ahí háblale de lo que tú hayas detectado en base a eso. Sin hablar, no empieces a ofrecerle los 1.500 artículos de tu portfolio, porque, insisto, es que se va a aburrir. Entonces, uno de los errores es eso, es hablar nosotros, hablamos más que los políticos y encima no decimos nada. Entonces, hay que llevar cuidado con eso, de verdad, porque es una pena. Hay gente con talento. El problema es que muchas veces, ojo, y esto, si hay algún director comercial, seguramente no me contratará en la vida, pero muchas veces el problema es de los directores comerciales o incluso de los gerentes o dueños, porque lo que hacen no es formar a sus equipos, lo que hacen directamente es coger y decir, ¡hala, venga, toma, a vender, búscate la vida! Y a la semana, si no has traído ventas, lo siento mucho, pues no vales. No puede ser. O sea, hay que formar, uno de los errores es no formarse, no reciclarse en el caso de que haya mucho tiempo. Ahora las herramientas digitales para no hacer visitas, incluso ahorrarte ese tiempo. Se puede transmitir calor digital. Yo estoy aquí ahora mismo encantado de la vida. Yo estoy emocionado con todo lo que estáis diciendo y con todo lo que estamos viendo. O sea, yo estoy comprando ahora mismo a todos mis compañeros todo lo que están diciendo y a Cristian. Por lo tanto, claro que se puede hacer. Hay que adaptarse, pero hay que formarse. Y eso es uno de los errores que bueno, pues eso, pues un abogado resulta que está al día en todas las leyes y está estudiando todos los días y un vendedor no. ¿Por qué? Porque somos más chulos que nadie, por nuestro ego que tú decías, Cristian, es que parece que ya sabemos vender un producto, hemos vendido un producto a lo mejor de cierta cantidad y ya somos los fucking masters de la venta. Pues no. En fin, yo creo que está reciclándose. Claro, es que yo siempre hago la misma comparación. Un comunicador, un vendedor son deportistas de élite. Un deportista de élite entrena todos los días. Un deportista de élite utiliza todas sus herramientas, su cuerpo, su fuerza, pero Rafa Nadal sigue entrenando. ¿Cuántas veces ha ganado Rafa Nadal? Rafa Nadal no necesita coger la raqueta no, pero él lo hace todos los días porque hay que entrenar. Entonces, un vendedor también tiene que entrenar todos los días, un comunicador. Eso es fundamental. Sonia, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son los 3 errores en ese sentido? Pues yo añadiría lo que ha dicho Pedro sobre la escucha. Añadiría un error que es bastante habitual, que es no hacer ver a la otra persona que le estamos escuchando. Fijaos, cuando escuchamos de verdad, tan importante es escuchar como que la otra persona vea que estamos escuchando de verdad. Aquí os voy a dar 2 tips muy concretos, tenemos muy poco tiempo, así que voy a ir muy directa al grano. Hay una serie de gestos, hay distintos tipos de gestos, pues hay unos que se llaman los reguladores, que son los que regulan el turno de palabra. Y en concreto hay 2 muy interesantes cuando queremos hacer ver que estamos escuchando. Uno es el contacto visual, que ahora, con las nuevas tecnologías que nos hemos tenido que poner todos las pilas, el nuevo contacto visual es hacer lo que estoy haciendo ahora, que es mirar a cámara. Me pierdo información porque ahora mismo no os veo a vosotros porque estoy mirando al puntito verde que está ahí. Pero es importante para que tú sientas que te estoy escuchando. Esto en online y en offline, por supuesto, el contacto visual ojos a ojos. No hace falta estar así todo el rato, pero sí tener ese adecuado contacto visual. Y por otro lado, otro gesto regulador que hace que el cliente perciba que le estamos escuchando sería un asentimiento de vez en cuando, sobre todo cuando el cliente se calla y yo quiero que reflexione, es decir, no quiero invadir ese silencio con palabras, sino que quiero darle tiempo porque se está pensando si me compra o no. Entonces, el hacer este asentimiento le da a entender al cliente que le estoy escuchando y que espero que siga hablando, ¿no? Bueno, este sería un error. Otra cosa es no fijarnos en detalles previos, como pueden ser las redes sociales, por ejemplo, como puede ser que un cliente quiere WhatsApp y no quiere teléfono, por ejemplo, o le gusta más email. Este tipo de cosas, además, nos dan pistas sobre qué perfil de cliente tenemos. Y, por último, muy importante,
no guardar la regla del conjunto. Es un error gordo. La comunicación no verbal se estudia desde la ciencia, es decir, desde la investigación científica y como tal está sujeta a reglas. Pues la regla del conjunto, cuando no la guardamos, lo que hacemos es, por ejemplo, fijarnos, ay, mira, pues es que ha cruzado los brazos. Eso es que no está de acuerdo con lo que le acabo de decir. No, a lo mejor simplemente es que llevas 2 horas ahí con él y cambie de postura, simplemente. O ha puesto esta cara, o es que ha hecho este gesto, uy, se ha rascado, ha cambiado la pierna de lado. Bueno, pues todo eso es un error, el atribuirle directamente sin observar el conjunto de cómo está esa persona, pues es un error atribuirle automáticamente un estado emocional o un estado de ánimo. Perfecto. Veo que ya tenemos a Fran. Hola amigos, ¿qué tal? Está ahí así. Hola, Fran. Oye, extraordinario, ¿eh? Estoy aquí apuntando todo, al menos en mi libreta mental, pero bueno, tenéis muchos comentarios en YouTube porque la verdad que habéis aportado muchísimo valor. Muchísimas gracias. Tengo que pasar al siguiente bloque porque si no, pues no tenemos tiempo, como sabéis. Perfecto. Pero bueno, nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por todo lo que habéis aportado. Un abrazo. Gracias, Fran. Gracias a todos. Un abrazo. Luego. Fran, Cristian, Sonia.